Bien, hermanos, bueno, este es el último sermón sobre los atributos de Dios que estaremos compartiendo. Y bueno, ya hemos tenido varios, ¿verdad? Hemos estado tratando algunos atributos comunicables, como el amor de Dios. Bueno, la Trinidad no es comunicable, pero también es algo que vimos acerca del carácter de Dios. También estuvimos viendo que Dios es justo y otros atributos. Y este día estaremos tratando los atributos incomunicables del Señor. Nos estaremos centrando en 3 específicamente, y por ahí también estaré nombrando algunos otros, ya que, como le habíamos dicho, nuestro deseo es solamente que ustedes reciban una sed y un hambre por conocer más a Dios. No se queden solamente satisfechos con escuchar estos sermones y decir, ya, yo conozco a Dios, ya no necesito leer más la Biblia y conocer a mi Padre. No, es solamente como una entrada, ¿verdad?, para que ustedes sientan hambre por poder conocer a Dios a través de las Escrituras por ustedes mismos. Y bueno, el Señor ha obrado bastante en mí, especialmente a través de estas enseñanzas, y espero también que el Señor haya obrado en ustedes, y a Él sea la gloria por todo lo que ha hecho en nuestras vidas durante este tiempo. ¿Les ha pasado, hermanos, alguna vez que quizás tienen que pagar una factura y pues se les olvida, ¿no? Pasa un tiempo, ya quizás a final de mes, ya pues están ahí un poco cortos de dinero y se recuerdan que tienen que pagar la factura? A mí me ha pasado, y en ese momento como que se me viene todo, ¿no? Me estreso un poco y digo, no, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿De dónde agarro el dinero? Si esto está presupuestado, ¿por qué no lo pagué antes? ¿Por qué no lo vi? Y empiezo como a tener esa lucha, ¿no? Porque tenía que haberla pagado antes, el dinero que tengo es solamente para la comida y pues tendría que agarrar de los ahorros y así, ¿no? Pero luego caigo en cuenta que ya la pagué. Y ahí pues descanso, ¿verdad? Entonces, el hecho de recordar una verdad en un momento difícil nos trae descanso, nos trae como un relajamiento, ¿verdad? Quizás también algunos, pues los que tienen hijos, conocen este sentimiento de nosotros anhelar de poder cuidar a nuestros hijos mientras no estamos presentes. Para nosotros no es posible. Nuestros hijos a veces están en la escuela o en el kinder y aún así desearíamos poder cuidarles de alguna manera, ¿no? O estar ahí para protegerlos. Bueno, no podemos. Entonces, ahí no nos queda de otra que confiar en Dios. Confiar de que el Señor tiene el poder de guardar a nuestros hijos. El Señor tiene no solamente el poder, sino la intención de cuidar a nuestros hijos y traerlos con bien a casa, ¿verdad? Y ese es otro momento donde nosotros nos decimos una verdad en un momento difícil que nos trae paz. Y ahora específicamente hablando acerca de Dios. Quizás también, por último ejemplo, les ha pasado que en el trabajo saben que viene algún hermano a visitarles en el trabajo o algún familiar. Y bueno, no sé ustedes, pero cuando a mí me dicen que me vienen a visitar, yo me emociono y como que empiezo ahí a limpiar, a trabajar un poco mejor. No significa que normalmente no me esfuerzo, pero como que de manera especial, ¿verdad? Por el hecho de que me van a ver o me vienen a visitar. Y esto también se puede aplicar a Dios. Si nosotros tenemos pendiente que Dios está presente y Dios nos está viendo en todo lugar, debería de llevarnos a esforzarnos más por las cosas que estamos haciendo, por las cosas del Señor. El simple hecho de que Dios está presente aquí mismo debería de llevarnos a hacer lo que estamos haciendo para su gloria y de manera reverente, ¿verdad? Entonces, estos atributos que vamos a estar viendo hoy tienen una respuesta similar. Claro que vamos a estar hablando de cómo el carácter de Dios afecta a nuestras vidas, no como situaciones familiares o como las he nombrado en los ejemplos, sino cómo específicamente el carácter de Dios, la verdad de cómo Dios es, puede afectar en nuestra vida, tiene que afectar nuestras vidas y debemos de vivir de cierta manera, como sus hijos. No es verdad que al conocer a Dios por medio de las Escrituras nosotros como que nos quedemos iguales, ¿no? Tenemos que aprender a aplicar las verdades de las Escrituras, pero también a pedirle al Señor que nos ayude, porque Él nos ha capacitado. Estaremos viendo la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios. Quizás son términos que no han escuchado, los voy a decir de otra manera.
Vamos a estar viendo hoy que Dios está presente en todo lugar, que Dios tiene todo el conocimiento, Dios lo sabe todo y que Dios tiene todo el poder. Y si esas tres cosas son verdad, nosotros deberíamos de vivir confiados, deberíamos de vivir más en santidad. Es eso lo que, una de las consecuencias de que si esto es verdad, nosotros deberíamos de vivir vidas confiadas. Bien, antes de pasar al primer punto, que es la omnipresencia de Dios, que Dios está presente en todo lugar, me gustaría nuevamente que vayamos al Salmo 139 y leamos rápidamente los versículos del 7 al 12, porque ahí podemos ver de manera bien clara que el Señor está en todos lugares. En este Salmo, el profeta David, el rey David, nos recuerda que el Señor está en lo más lejos, en lo más cercano, el Señor está en todos lugares, ¿verdad? Leemos en el versículo 7 del Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. El Señor está en el cielo, en lo más alto, el Señor está en el Seol, en lo más profundo, el Señor abarca todo lo que Él ha creado, el Señor está en todos lados. Entonces por eso es que el rey David clama en el primer versículo, ¿a dónde huiré yo de tu presencia?, ¿verdad? Bien, la enseñanza de la omnipresencia de Dios, o que Dios está presente en todo lugar, nos enseña que Dios está presente en su totalidad, o sea, Dios no está por partes, ¿verdad? Dios está aquí con nosotros. Yo sé que Dios es infinito, Dios es eterno, que Dios es más grande que el universo, pero Dios también está aquí. Es lo que las Escrituras nos enseñan de Dios. Y es lo que nosotros llamamos, en lo cual nosotros nos podemos confiar, porque es el testimonio de las Escrituras que nosotros estamos creyendo. No es que lo diga yo, no es que lo diga una iglesia, sino Dios se ha revelado a sí mismo por medio de las Escrituras y nos enseña que Él puede estar en un sitio completamente. Y eso, por ejemplo, bastante aplicativo en las oraciones. Dios nos escucha, Dios escucha nuestras oraciones atentamente porque Dios puede estar en todo lugar. Yo no puedo escuchar sus oraciones en privado, Dios sí puede escucharlas. No hay ningún lugar en el cual Dios no esté, porque Dios es espíritu también. Yo se lo voy a recordar nuevamente, ya se lo he dicho, pero los atributos de Dios siempre están entrelazados. No podemos solamente ver uno y olvidarnos del otro. Siempre ustedes van a ver que como que acudo a otro en algún momento porque Dios es uno. Él es inseparable en su esencia y no puedo solamente hablar de su amor sin hablar de todas las otras cosas que Dios es, ¿verdad? Y asimismo también con Dios es omnipresente. La razón de que Dios es espíritu, Dios no es material, Dios no está como una materia fija en un sitio, pues también le da esa cualidad. Y Dios es infinito, Dios no tiene límites. No hay, por ejemplo, Dios está en Austria, pero no en Alemania, porque Dios no es tan grande como no. Dios es ilimitado en su ser, es infinito. Y la Biblia dice que en Él nos movemos y vivimos. O sea, de alguna manera, Dios abarca todo lo que Él ha creado y nosotros estamos dentro de Él. Y esto es simplemente grandioso, porque aquí es donde nuestra mente llega a su fin. Yo no me puedo imaginar a este Dios tan infinito como las Escrituras nos lo presentan sin adorarle, sin caer en asombro, porque mi mente no da para tanto, ¿no? Como a veces algunos estamos hablando de un tema y como que nos paramos porque no llegamos más. Bueno, aquí mi mente no llega más. Y aquí debemos de postrarnos como criaturas y adorar a nuestro Señor. También las Escrituras nos enseñan que Dios se ha manifestado de manera especial en lugares específicos. Por ejemplo, con la zarza ardiente, ¿verdad? La Biblia nos dice que es Dios que está ahí, que ese lugar es santo. Es una teofanía, es una manifestación especial de Dios, donde Dios, al mismo tiempo que Él está en todo sitio, Él está ahí presente. No solamente lo vemos ahí, lo vemos también en el tabernáculo, ¿sí? El tabernáculo de reunión.
Ustedes saben, esa tienda que el pueblo de Israel tuvo que armar en el desierto para que la presencia de Dios morase con ellos durante esa travesía. La presencia de Dios estaba en medio de ellos, hermanos. Y al mismo tiempo, Dios estaba en todo lugar. ¿Cómo es esto posible? Bueno, Dios es incomprensible en su ser, pero al mismo tiempo Dios anhela estar con nosotros en medio de nuestras circunstancias. Otro ejemplo también de esta manifestación especial de Dios en la tierra, por ejemplo, sería en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que en Jesús habita la plenitud de la deidad. De una manera más especial que lo que había hecho Dios antes, Dios se encarnó en Jesús y Dios habitó en Jesús, en su totalidad. Dios es Jesucristo, es hombre, pero es Dios al mismo tiempo. Entonces, de manera especial, Dios estaba morando con Cristo en un cuerpo y al mismo tiempo Dios estaba en otro lado. Y una de las razones porque ustedes podrían pensar, bueno, pero esto es como una contradicción, ¿no? Que Dios está aquí, Dios está allá, ¿cómo es eso posible? Bueno, ahí nuevamente nosotros tenemos que apelar que los atributos de Dios están estrechamente unidos, y para nosotros los creyentes pues que confesamos la fe ortodoxa, creemos en la Trinidad, y una de las razones de cómo Dios pudo estar aquí en la tierra presente en el Hijo es que el Padre está en el cielo, ¿verdad? Está sentado en el trono, y el Hijo Jesucristo es que ha descendido a encarnarse y luego pues a vivir y a morir en nuestro lugar. Así es, de manera bastante rápida, de cómo esto no es una contradicción. Nosotros no tenemos que enfocarnos tanto en esta complejidad. Lo que nosotros debemos de sacar de ahí es que Dios puede estar presente con nosotros, y lo está en medio de nuestras situaciones. En medio de nuestro día a día, Dios está aquí con nosotros. Dios es sublime, Dios es trascendente, Dios es soberano, Él controla todo el universo, pero Dios está aquí con nosotros. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, Dios también está aquí por medio del Espíritu Santo, que Jesucristo lo vemos en el relato de los evangelios, ¿verdad? Dice que vendrá otro consolador. Bueno, hoy como hijos de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y el Espíritu Santo es Dios también. Entonces Dios está en nosotros también de manera especial y sigue estando en todo el universo. Estas son las dos maneras de cómo la Biblia nos presenta que Dios está en todos lados al mismo tiempo, pero también puede estar de manifestarse de manera especial en lugares específicos. Y buscar una imagen o intentar de ilustrar esto, ¿verdad?, se hace bastante difícil. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo creado es material, la mayoría. Por ejemplo, este púlpito es de madera y está aquí, no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Entonces habría que cortarlo en dos para que pueda estar en dos sitios al mismo tiempo. Pero no estaría completamente en dos sitios, ¿verdad? Estaría una parte por aquí, una parte por allá. Bueno, Dios no es así, ¿sí? Es lo único que puedo darles para que ustedes vean cómo sí es Dios. Dios no se parte en partes y está una partecita aquí, el brazo por allá, no. Dios está en todo su ser, en medio de nuestra situación, totalmente atento a lo que nosotros estamos pasando como hijos. Dios no es que tiene una oreja aquí y de vez en cuando escucha nuestras oraciones, de vez en cuando se importa por nosotros. No, Dios siempre está interesado en nuestras vidas. Y como les digo, aquí es donde nuestra mente finita debe de parar y adorar a Dios. Debemos de adorar a Dios porque Dios en su santidad decide estar con nosotros en medio de su pueblo. Y Él ha hecho todo lo que tenía que hacer, como también veremos un poco más ahora, para que Él pueda estar con nosotros en medio de su pueblo. Tenemos que estar inmensamente agradecidos. Para el creyente esto debe de ser un consuelo. Debe de ser un consuelo saber que Dios está aquí con nosotros, hermanos. Ustedes han pasado por dificultades, por sufrimientos, todos lo tenemos. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Y este es nuestro consuelo, hermanos. No estamos solos. Aquí nadie está sufriendo solo. Dios está aquí. Nosotros tenemos la comunidad de hermanos. Gracias, hermano. Pero Dios está con nosotros. Ustedes a veces nos vemos sufriendo o llorando en soledad y acudimos a Dios en oración. Dios está ahí, hermano. Dios está ahí presente, escuchándonos y entendiendo nuestro sufrimiento. Dios nos entiende, Dios nos ama y Dios está sumamente en cuidado nuestro. Por eso es que debemos de
recibir esta enseñanza como un consuelo. Pero también el saber que Dios está con nosotros nos debería de llevar a vivir vidas más santas, porque no es que estamos como que escondidos de Dios y Él no nos ve, entonces no, Dios, estamos delante de su presencia, Dios nos ve en todo momento y esto debe de ser una motivación para glorificarle. Por ejemplo, en el trabajo. Si ustedes saben o se recuerdan esta verdad, durante el trabajo Dios me está viendo, Dios está viendo cómo yo sirvo, cómo yo trabajo, yo tengo que esforzarme porque esto es para mi Señor. No sé si, bueno, ustedes quizás se acuerdan, quizás no, cuando eran pequeños, yo me acuerdo que mi papá me enseñó muchas cosas pues con computadora, ¿verdad? Y cuando él me ponía a hacerlas yo, y yo veía que él me estaba mirando, yo me esforzaba porque mi papá estaba ahí y quería pues hacerlo bien, ¿verdad? Para hacerle feliz a él, por decirlo de alguna manera. Bueno, de la misma manera, nosotros como hijos de Dios, sabiendo que estamos delante de la presencia de Dios, debemos de usar esta verdad para poder glorificarle, para sentirnos motivados a vivir más en santidad. Cuando, por ejemplo, somos tentados por nuestro propio corazón, recuerda que Dios está ahí. Las tentaciones vienen a veces. Y uno de los problemas es que no pensamos en Dios en ese momento y pecamos. Lo sacamos de la ecuación, nos enfocamos en el pecado, en quizás lo bueno que nos promete el pecado y pecamos. Pero si traemos en ese momento de la tentación el conocimiento que Dios está ahí con nosotros, Dios está presente, eso lo hace un lugar santo, por decirlo así. Entonces eso nos podría ayudar a vivir en santidad en ese momento, nos podría ayudar en ese momento a negarnos, a guardarnos más. Eso es lo que debería de llevar la presencia de Dios a responder, cómo nosotros deberíamos de responder a su presencia. Dios está en todos lados y al mismo tiempo Dios conoce todas las cosas, y eso es lo que significa la omnisciencia de Dios. Y para ello quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor, el versículo 20 dice: en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, hablando de algo, ¿verdad? Luego dice: porque Dios es mayor que nuestro corazón, y en la parte final, y Él sabe todas las cosas. Elegí este versículo porque ahí está claro. Ahí no tengo que explicar mucho, ¿verdad? Dios sabe todas las cosas. Pero al igual que para los otros atributos, hermanos, la Biblia está entera. La Biblia está repleta de versículos que apuntan a estas verdades. Dios es omnisciente, Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. Y la Biblia nos enseña claramente que Dios lo sabe todo. Y no solamente las cosas de ahora. Dios conoce las cosas pasadas y las cosas futuras. El conocimiento de Dios es perfecto en todos sus sentidos. Dios es eterno, ¿verdad? Él existe desde siempre, ha existido. Entonces su conocimiento también. No es que Dios, conforme ha pasado el tiempo, ha adquirido como conocimiento, como nos pasa a nosotros. Nosotros crecemos, vamos a la escuela, aprendemos y vamos adquiriendo conocimiento y nos vamos haciendo más sabios, o no, ¿verdad? Pero Dios no, Dios siempre ha sido sabio. Dios siempre ha conocido todas las cosas perfectamente, desde la eternidad hasta la eternidad. También eso significa que, por ejemplo, como yo ahora estoy pensando en algo, tengo que acudir a mi conocimiento para luego hablarlo. Dios no tiene que acudir a nada, Dios inmediatamente sabe todo. Y aquí otra vez se nos es difícil entender esto porque nosotros, la creación, somos distintos. Nosotros necesitamos tiempo para recordar, a veces se nos olvidan las cosas que han pasado o sea, nosotros el futuro ni lo sabemos. Podríamos de manera subjetiva, ¿verdad?, hacer ahí algunas afirmaciones acerca del futuro, pero no es cierto. Dios no, Dios lo sabe todo, siempre lo ha sabido todo. Desde la eternidad hasta la eternidad. Él no necesita tiempo para refrescar algún tipo de pensamiento. Dios no tiene límites también en su conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, Dios no solamente sabe la realidad de hoy, sino que Dios también sabe qué podría pasar, qué hubiese podido haber pasado, ¿verdad? Esas posibilidades
que nosotros los humanos a veces pensamos. No sé si a ustedes a veces quizás viene el Straßenbahn tarde, llegan tarde y dicen, ay, si hubiese agarrado el otro, seguro que hubiese llegado temprano, porque bueno, eso es subjetivo, ¿verdad? Nosotros ahí maquinando un poquito. Bueno, Dios tiene también un conocimiento entero de las posibilidades. Él sabe qué hubiese podido haber pasado si nosotros esto o lo otro. Entonces Dios no solamente sabe lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar, sino lo que hubiese podido haber pasado jamás. Y aquí nuevamente, hermanos, este conocimiento nos excede. O sea, nosotros no podemos ni por un instante tener tanto conocimiento y ni acudir a él de manera instantánea. Entonces aquí nuevamente, esto creo que debe de engrandecer nuestra imagen de Dios. Seguro, o bueno, no lo sé, pero quizás en algún momento hemos dudado de este atributo. ¿Por qué? Ejemplo, no es que Dios no sabe lo que yo estoy pasando. Él no sabe lo que yo estoy sufriendo. Él no me conoce, es que no es verdad, hermanos. Dios sabe muy bien por lo que nosotros estamos pasando y Dios sabe muy bien qué es lo que se siente, lo que nosotros estamos sintiendo. No solamente por el conocimiento de Dios, también por otras razones. Pero no dudemos de su conocimiento de nuestras vidas. Nosotros somos muy valiosos para el Señor. La humanidad es valiosa para Dios. Dios todo lo que hace lo hace para su gloria, pero la humanidad tiene valor para Él. Sus hijos también tienen un valor especial para Él. Él está aquí, hermanos, y Él nos conoce y conoce muchas cosas acerca de nosotros. Conoce no solamente las circunstancias, las situaciones, lo que podría pasar, nos conoce a nosotros, hermanos, también sin límites, desde siempre. Nuestros sentimientos, no solamente los sentimientos, nuestros deseos, qué quisiéramos hacer. Dios tiene todo ese conocimiento de nosotros y no solamente ahora. Dios nos conoce desde la eternidad, hermanos. Él ha decidido amarnos, pero también nos conoce, nos ha conocido, conoce nuestras fallas, nuestras faltas, todo lo que hemos pecado en estos días que han pasado. Dios ya nos conoce de esa manera. Él sabía lo que nosotros somos ahora. Dios ya lo sabía antes de salvarnos. Nosotros los seres humanos, para ayudar a alguien, evaluamos a veces a una buena persona. Bueno, este me ha hecho esto, este ha hecho esto, no, en verdad, déjame que yo lo ayudo. Dios no nos evalúa. Dios conoce que nosotros no somos dignos de ser salvados, pero aún así decide amarnos, a pesar de toda nuestra bancarrota, de todos nuestros pecados, a pesar de que nosotros en algún momento, incluso después de haber sido salvos, le fallamos. Dios todo eso lo sabía antes de salvarnos y aún así nos salvó. Entonces esto también es otra vez una verdad que debería de llevarnos a estar más agradecidos con el Señor. El conocimiento de Dios también está nuevamente entrelazado con todos sus otros atributos. Su conocimiento no es solamente perfecto, sino que también es bueno. Pero su conocimiento no depende principalmente de los acontecimientos. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios sabe todo, pero no porque las cosas pasan. Y como Dios sabe todo, Dios lo vio y Dios sabe qué va a pasar, ¿no? No. Dios sabe todas las cosas con certeza porque Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Dios es el creador que está orquestando todas las cosas en el mundo. Y eso es lo que le da a él la seguridad de saber las cosas futuras. En la Biblia vemos muchas profecías, muchas que ya se han cumplido, algunas que todavía no se van a cumplir. Y desde hace no sé tantos años, Dios podía decir con certeza, esto va a pasar. Pero no solamente porque Dios veía el futuro y lo sabía, lo conocía, Dios es eterno y ve todas las cosas siempre, no. Dios está orquestando la historia. Dios está llevando a cabo su plan. Entonces, como Dios es el que está en control, Dios sabe qué es lo que va a pasar, ¿sí? Por eso también esto es como una certeza, porque por ahí quizás algunos piensan, no, es que Dios también comete errores y a veces se equivoca. Dios no sabía que yo iba a hacer esto. Dios, o mejor, que algunos de ustedes quizás han escuchado esto, hablando de la salvación, algunos dicen, no, Dios sabía que yo iba a creer y por eso me salvó. No, hermanos, no, Dios sabía que no íbamos a creer y por eso nos salvó. ¿Sí? Dios sabía que lo necesitábamos y que no queríamos y por eso fue que nos salvó. O sea, aún así nos salvó, ¿sí? Entonces, Dios tiene el control de las cosas, su poder, su conocimiento están entrelazados. Como les decía, Dios no puede saber el futuro sin que solamente por verlo, sino porque está en control. Entonces, el conocimiento de Dios no tiene ningún tipo de límites.
Si nosotros pensamos o dudamos más bien de que Dios sabe todas las cosas de nuestra vida, estamos mal, hermanos. Y yo he tenido esas dudas y quizás ustedes la hayan tenido en algún momento. Entonces este es el momento de volver a pensar en ello. Cada vez que dudemos de la presencia de Dios aquí con nosotros en nuestras vidas, cada vez que dudemos de que Dios no conoce nuestra situación, que Dios está allí con los misioneros pero no conmigo, no, hermanos, Dios nos conoce, Dios está aquí con nosotros y está muy atento a qué decimos, qué hacemos. Y nos está cuidando, está obrando en nuestras vidas. No solamente está como un padre ahí, ¿verdad? Como que esperando que fallemos. No, hermanos. Está como un padre amoroso esperando para ayudarnos. Y aún así ya dándonos la mano, guiándonos a través de su palabra, a través de su espíritu. Esto debería de llevarnos a estar, por un lado, más agradecidos de que Dios nos ha salvado, como le dije, que Él ya no nos conocía, pero también debería de llevarnos a tener un temor sano, porque cuando vamos a decir algo, Dios ya lo sabe. Lo leímos en el Salmo 139, esto lo leyó el pastor ahorita. Salmo 139 dice en el versículo 4, aun antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. El hecho que Dios esté presente en todo sitio, el hecho que Dios sepa todas las cosas, debería de llevarnos a vivir con temor. Porque cuando nosotros somos tentados a hablar mal de un hermano, a hablar mal de nuestra pareja o a decir algo en contra de nuestro jefe, Dios ya lo sabía, hermanos, Dios está ahí. Tengamos esta mente, así como cuando me recordé, ¿verdad?, que ya había pagado la factura y me relajé y me hizo pues no alterarme más. De la misma manera, recordemos esta verdad en esos momentos de tentación y nos van a guardar de vivir vidas desenfrenadas, hablando cosas malas de otras personas, porque Dios está ahí. Deberíamos de tener un temor santo de que vivimos en la presencia de Dios. No estamos apartados de Él. Dios está ahí en la iglesia, pero no en mi casa. No, hermanos, Dios está en mi casa. Cuando yo le hablo mal a mis hijos, Dios está en mi casa y yo tengo que arrepentirme. Cuando discuto quizás con mi esposa, Dios está ahí, está viendo mi mal carácter. Y eso debe de llevarnos a nosotros a contenernos, a pedirle ayuda sobre todo, a arrepentirnos. Pero tenemos que recordar que Dios está ahí. Tener un temor sano de Dios es bueno, nos lleva a guardarnos de muchas maneras. Antes que digamos algo, Él ya lo sabe. Para aquellos que todavía no confían en Jesús, que todavía no tienen a Jesús como único camino de salvación, esto debería de causar temor. ¿Por qué temor? Pero no un temor sano que nosotros deberíamos de tener como un padre amoroso que nos cuida y nos ama, sino un temor, un horror, porque aquel que nos va a juzgar conoce todas las cosas que hemos intentado de estar encubriendo durante nuestras vidas. Aquel delante del cual seremos juzgados conoce todos nuestros secretos, hermanos, y visitas y todo lo que estamos aquí. No hay nada que podamos esconderle a Dios. Quizás se lo puedo esconder a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe, pero nosotros vivimos desnudos delante del Señor en todo momento. Y todos los secretos saldrán a luz en aquel día. Y tendremos que rendir cuentas. Entonces, o estamos en Cristo y es Jesucristo nuestra justicia, o nos paramos ahí y esperamos a ver el veredicto de Dios, confiando en que Dios no miró lo que yo hice en ese entonces. Hay que tener cuidado, porque Dios lo ve todo. Pero al mismo tiempo, como sus hijos, estando en Cristo Jesús, esta verdad debería de darnos nuevamente consuelo. Porque cuando estamos sufriendo, el Señor está ahí. El Señor nos conoce. Como les decía, la omnisciencia de Dios está relacionada también a su omnipotencia. Él no solamente está en todos lados, sabe todas las cosas, sino que también tiene todo el poder. Vayamos nuevamente a las Escrituras y ahora vamos a leer unos versículos del libro de Job. Job está antes de Salmos, en el capítulo 38. Y muchos de ustedes seguro que conocen la historia de Job. Al final de la historia de Job, Dios como que lo confronta, ¿verdad?
porque Job pues dice, no, que es injusto, que le está pasando todo esto, que por qué, ¿verdad? Así de manera resumida, y Dios empieza a hablarle a Job, empieza a cuestionarlo, empieza a enseñarle cosas de sí mismo. En el capítulo 38 de Job, versículo 12, le hace Dios esta pregunta a Job. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o le has hecho conocer al alba su lugar? O sea, tú que estás ahí quejándote y hablando de más, ¿tú has mandado al sol que salga por la mañana? O sea, ¿eres tú el que tiene el poder de hacer salir al sol por la mañana? De esa manera. Versículo 16. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? Versículo 22, disculpen. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo? O sea, tú que estás ahí hablando de más, ¿has hecho tú todas estas cosas o soy yo? ¿Soy yo el Dios omnipotente o tú? Versículo 25. ¿Quién ha abierto un canal para el turbión o un camino para el rayo? ¿Quién es el que hace eso? ¿Eres tú, Job, o soy yo, el Señor Todopoderoso? Por último, el versículo 32 dice, ¿haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos? O sea, el Señor está diciendo en este último versículo que Él es el que mueve las estrellas, hermanos. Y bueno, si ustedes por ahí han visto algún videíto acerca de los planetas, las estrellas, ustedes saben que esos son gigantes de gas más grandes que la propia Tierra, ¿verdad? Es Dios quien mueve las constelaciones. Es el Dios creador todopoderoso que está en control de su creación y está llevando a cabo todas esas cosas. Las cosas no se mueven por sí solas. Hay leyes, ¿verdad? Pero ese es el obrar de Dios que está operando en la naturaleza. Dios controla incluso los astros. Así de grande es su poder. ¿Qué significa que Dios es todopoderoso? Esto significa que Dios puede hacer todo lo que se propone. Eso es lo que significa. Cuando hablamos de Dios es todopoderoso, es que Dios puede hacer todo lo que se propone. Si Él quiere, lo hace. Y ahorita voy a explicar por qué hago esta afirmación y por qué la enfaticé y la repetí. Dios tiene todo lo necesario para llevar a cabo sus planes a la perfección. Ustedes saben, nosotros cuando queremos hacer algo, por ejemplo, caminar me gasta a mí menos energía que correr de aquí a allí. Y creo que ustedes también, ¿verdad? Se cansan más rápido si corren a que caminan. Hay esfuerzos que nos cansan más, hay esfuerzos que nos cansan menos, actividades que nos cansan menos, ¿sí? Para Dios no. Para Dios no hay nada como eso, porque Dios es el Todopoderoso. Para Dios, crear el universo con el poder de su palabra no le causó sudor, no le costó, como cuando a nosotros nos cuesta hacer algo. Y tampoco se puede como que comparar que Dios cree el universo y Dios haga nacer un árbol, como que hacer nacer el árbol es más fácil para Él. No, Dios es la fuente de poder. Nosotros no podemos medir a Dios como nos medimos a nosotros mismos. Por ejemplo, decimos, no, es que es imposible que Dios haga eso. Dios tiene el poder de mover los astros. Creó el universo con su palabra. No sé si tardó un momento, pero para mí eso fue un instante y no sé cuántos millones hay de estrellas, planetas, no sé. Pero su poder es infinito, es todopoderoso. No hay nada que lo lleve a Él como que a cansarse. Y menos si estamos hablando de nuestra relación con el Señor. El poder de Dios es absoluto y está entrelazado con su soberanía. Él no podría ser soberano si no tuviese el poder, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios controla y orquesta toda su creación, ¿no? Una definición podría decirla así. ¿Cómo Dios lleva a cabo eso? Bueno, a través de su poder. Dios tiene el poder de controlar todas las cosas. Entonces, su soberanía está entrelazada con su poder. Y Dios no es como nosotros, hermanos. Dios no tiene, en algunos momentos tiene poder
En algunos momentos no tiene poder, a veces está descansado. Sé que en la Biblia dice que Dios reposó, ¿verdad?, en el séptimo día, pero eso no es necesario, eso no está hablando de que Él estaba cansado y necesitó descansar un ratico para volver a reponer fuerza. Eso no es lo que está hablando el texto. A Dios no se le acaban las fuerzas en algún momento. O podríamos también decirlo que a Dios no se le acaba la paciencia con nosotros, en un sentido, ¿verdad? Ay, que hemos pecado tanto que... No, Dios es paciente con nosotros. Es un Padre amoroso, pero a Dios no se le acaba lo que Él es. Él siempre va a ser Dios, en todo momento. El problema somos nosotros, que dudamos o no conocemos bien a Dios, y eso nos lleva luego a vivir mal y a responder mal a las situaciones. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, podemos caer en un error en decir que no existe nada que Dios no pueda hacer, ¿no? Eso es un error, hermanos, porque la Biblia nos enseña claramente que Dios no puede pecar, por ejemplo, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo en poder afirmar eso. Dios no peca, Dios es santo. También podríamos decir que Dios no se niega a sí mismo. Las Escrituras lo dicen. Aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, en ese sentido, hay cosas que Dios no hace porque no quiere, porque no está en su propósito hacerlo. Dios no desea pecar porque Él no es un pecador, Él es santo, entonces pues no peca. Entonces sí, hay cosas que Dios no hace, pero eso no elimina que Dios es todopoderoso, porque que Dios sea todopoderoso es que Él haga todo lo que se propone. No hay impedimentos para Él llevar a cabo sus planes. Y seguro que muchos de ustedes han escuchado esta pregunta. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que luego Él no la pueda mover? Y bueno, si pensamos ahí, bueno, Dios puede crear todo, pero una piedra que Dios no pueda mover, y ahí entramos como en un dilema. Entonces, ¿Dios es todopoderoso o no? Bueno, esa pregunta está mal hecha, está mal elaborada. Parte de una premisa bien mal, que Dios puede negar o ir en contra de su voluntad, de su carácter, y no es así. ¿Por qué Dios querría hacer una piedra que sea tan pesada que no pueda levantar? Eso es algo ilógico, ¿sí? Entonces, quizás en algún momento alguien viene con esta pregunta, se les acerca, y son preguntas así capciosas, ¿verdad? Que nos quedamos en blanco y bueno, ahí como que se acabó todo. No, hermanos, Dios es todopoderoso. ¿Puede Dios hacer esta piedra? Él no quiere hacer esa piedra. Dios no está en eso, ¿verdad? ¿Para qué Dios va a hacer una piedra así? Y eso no anula que Dios es todopoderoso. Lo vemos en la creación. La creación habla del poder de Dios. Cuando vemos cómo Dios ha creado los mares, las montañas, el universo, tenemos que llegar a que Dios es todopoderoso, porque Dios quiso, Dios hizo. Dios quiso crear el universo como es y Dios lo creó y lo hizo, lo llevó a cabo. No se le opuso nada. Nosotros no somos todopoderosos, nosotros no podemos llevar a cabo todo lo que deseamos hacer. Yo no sé ustedes, pero yo a veces me pongo metas y no las cumplo. A veces es por culpa mía, pero a veces es porque no puedo. A mí me gustaría hablar mejor inglés, pero no puedo. Tengo que aprender, en algún momento, si Dios quiere, podré hablar mejor inglés, pero ahora no puedo. Pero me lo he propuesto, pero yo tengo que hacer algo. A veces hay cosas que me lo impiden, el tiempo, la disciplina. Dios no. Si Dios se propone hacer algo, lo lleva a cabo. No tiene nada en esta creación lo impide a Él de hacer algo. Su conocimiento y su poder se ven claramente en la creación, ¿sí? Pero brilla más en la redención. La redención es el plan de Dios para salvar a la humanidad. Es ahí donde podemos ver su poder omnipotente, su conocimiento, su sabiduría. Dios desde antes de la eternidad se ha propuesto salvar a un pueblo que Él ha elegido, un pueblo santo, por medio del sacrificio de su Hijo, de Jesucristo. ¿Para qué? Para llevarnos a la gloria, para darnos perdón, para que podamos vivir una vida eterna con Él. Esto es algo que Dios se ha propuesto hacer y Dios lo va a llevar a cabo. Dios lo está llevando a cabo. Nuestra seguridad de salvación no descansa en nuestra decisión, no descansa en que mi fe mueve montañas o que yo amo al Señor con todo mi corazón. Está bien y amén a eso. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que amar a Dios, pero nuestra seguridad de salvación radica en que Dios es fiel y todopoderoso para guardar nuestras almas.
aún de nosotros mismos, porque nosotros a veces nos ponemos piedras en el camino. En el mundo a veces pecamos, a veces caemos, pero si Dios ha dicho que nos va a salvar, Él nos va a salvar. Si Dios nos ha salvado, nos ha llamado, hoy podemos decir que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos a los pies del Señor por su gracia. Él también nos va a llevar a la gloria. Nos caemos, el Señor nos va a levantar. Pecamos, el Señor nos va a disciplinar. Pero nada se le opone a que Él lleve a cabo lo que Él ha propuesto hacer. Y Él nos ha elegido. Aquellos que creemos en el Señor por gracia, el Señor no nos ha elegido porque nosotros somos buenos. La Biblia dice que de lo peor de lo peor es que el Señor va sacando a sus hijos. Entonces nadie se gloríe de sus propias obras, también dice la Biblia. Vimos que el himno que estuvimos cantando, hermoso, tenemos que gloriarnos de la cruz, no de nosotros. Pero una vez que estamos en Cristo, el Señor con su mano poderosa nos está llevando, guiando, guardando. Tenemos que ser responsables. No estoy negando la responsabilidad del creyente. Tenemos que usar los medios de gracia. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que mortificar los deseos de la carne. ¿Sí? Pero Dios nos va a llevar allí, hermanos. Estamos seguros. Podemos descansar en la seguridad de nuestra salvación. No en que no tenemos que hacer nada. En la seguridad de nuestra salvación. No sé si ustedes han tenido dudas de su salvación. Es bueno que tengan dudas. Es bueno. Pero al fin de la noche descansen en el hecho que el Señor, si el Señor nos ha salvado, nos va a llevar a la gloria, hermanos. Él lo está haciendo, Él está obrando en nuestras vidas. Él es el soberano Rey, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién se le va a oponer a Él? Si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Después de reflexionar un poco sobre estos atributos, que Dios está en todo lugar, Dios lo sabe todo, Dios tiene todo el poder, tenemos que llegar a la conclusión de que si no estamos descansando en Él, no estamos descansando en esas verdades, no estamos confiando en su poder, que está obrando a nuestro favor, si dudamos de su presencia, hermanos, en nuestras aflicciones, debemos de arrepentirnos de ese tipo de pensamiento. Si esto es verdad, lo que yo acabo de exponerles, si la Biblia está diciendo esto y esto es verdad, nosotros deberíamos de vivir más descansados en Él, no estar tan afanados, tan preocupados. Pero también nos debería de llevar a vivir como hijos amados, en obediencia, guardando nuestros cuerpos, guardándonos en santidad para glorificarle. Vengamos delante del Señor, hermanos. Yo tengo muchos errores, yo peco a diario, yo tengo que arrepentirme, hermanos, y estoy muy agradecido con el Señor, que es Él el que nos concede el arrepentimiento. Es el Señor que nos da convicción de pecado. Así que le podemos venir ante Él, podemos pedirle que nos ayude a recordar estas verdades en los momentos que lo necesitamos. Todos sufrimos en algún momento, todos nos sentimos en algún momento solos, en algún momento pasamos por una tribulación, algunos son perseguidos por aquellos que no creen en Dios, algunos son perseguidos por su jefe, le caímos mal desde el primer día, no lo tenemos que aguantar porque necesitamos el trabajo. Quizás los compañeros ya me tienen ahí, no sé, una cierta distancia porque soy creyente. Dios está ahí en medio de todas esas situaciones, está velando por nosotros, está obrando con nosotros por nuestra salvación y usa todo eso para nuestra santificación. Podemos venir delante de Él. El Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado. El Señor nos ha hecho sus hijos. Y como hijos amados tenemos el poder dado por Dios, por medio del Espíritu Santo, para decirle que no a nuestro pecado, para obedecer en gratitud, en amor, en respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Lo tenemos aquí, hermanos, pero tenemos que depender del Señor. No lo hagamos por nuestra propia fuerza porque no va a ir peor. Vamos a fracasar, nos vamos a frustrar. Dependamos más del Señor, vengamos delante de Él, pidámosle que nos recuerde todas estas cosas. Si están pasando momentos difíciles o no te crees capaz de salir adelante, que todo está en tu contra, que el mundo entero, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, todo el mundo está en contra de mí. Y fue solamente una persona que nos dijo algo mal, pero en nuestro sufrimiento lo vemos así, lo he visto así también. Y es entendible, ¿verdad? Pero no es verdad, no es verdad. El mundo entero no está, y si aún estuviese, Dios está con nosotros. Dios está por nosotros.
y el mundo no le puede hacer nada a Dios. Estamos seguros, hermanos. Este conocimiento debería de llevarnos a vivir vidas santas y piadosas, hermanos. El recordar que Dios está ahí con nosotros nos puede alejar de muchas malas decisiones. El recordar que Dios nos conoce y que sabe lo que vamos a decir nos puede llevar a cuidarnos de nuestras palabras. Es verdad, hermanos, es aplicable. La teología, el conocimiento de Dios no es solamente algo que se va a quedar aquí, nos vamos a la casa y quizás se nos lo recordemos o se nos olvide, ¿verdad? No. Recordemos estas verdades, aplíquenlas en sus vidas. Recuerden la grandeza de Dios, su fidelidad, su presencia en todo momento, en el trabajo, en la casa. Recuérdenlo, hermanos, porque el Señor está obrando en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que ser responsables también. Y si no estamos en Cristo, si hay una persona que no está en Cristo, que no confía en Jesús, que no ha confesado en Él como su único Señor y Salvador, si hay una persona que todavía confía en sí mismo, en sus esfuerzos, en sus logros, en su bondad, en lo que yo hago todos los días, yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, solamente tengan presente que estaremos un día delante del Señor, de aquel que lo conoce todo, que lo sabe todo y que tiene todo el poder para llevar a cabo lo que se propone. Entonces, usemos el tiempo de arrepentirnos, usemos el tiempo ahora de venir delante de Él y pedirle perdón, de creer en Jesús y confiar en todo lo que se nos ha revelado por las Escrituras. No en lo que digo yo, en lo que dice la Biblia.